Buenas noches, mi nombre es Lisa Fernanda Hermosillo López, soy estudiante del primer semestre del programa de lenguas extranjeras. Voy a hablarles acerca de un tiempo en la gramática inglesa. Esta es el simple past o el pasado simple. Este es usado para indicar acciones que se hicieron en el pasado, ya sea una semana antes, 2 días antes, una noche antes o el sábado pasado. Debemos tener en cuenta que para esto vamos a utilizar algunos verbos y hay dos clases de verbos, los regulares y los irregulares. Para verbos regulares hay una regla específica que nos van a ayudar a diferenciarlos, pero para los irregulares no. Tenemos que estudiarlos y así irlos aprendiendo y saber diferenciarlos. Por ejemplo, los verbos terminados en SH, CH, F, X, P, S, K, TH, se les va a agregar ED. Como por ejemplo, wash, el verbo lavar, washed. Por ejemplo, el verbo watch. Lo mismo. También hay verbos que terminan en Y, como por ejemplo el verbo jugar, play, pero este está antecedido de una vocal. Por esta razón se le va a agregar de una vez la ED. Porque hay otros verbos que también terminan en Y, como el verbo volar, fly, pero en este caso, por lo que tiene una sola sílaba y su acento cae en la Y se le va a cambiar por una I latina. Les va a quedar flight. Bueno, ahora voy a explicarles la estructura en la forma afirmativa, negativa e interrogativa en el simple past. En la forma afirmativa va a ir el sujeto, que es el pronombre I, you, he, she, it, we, they, o sea, yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ellos, más el verbo en pasado, más complemento. Por ejemplo, ella planeó un viaje a Nueva York. Ahí estamos utilizando la tercera persona. She to New York. She planned a journey to New York. Acá, en este caso, también hay verbos que cuando tiene una sílaba y su acento también cae en la última, se le va a agregar la consonante, se les va a agregar D o ED, según sea el caso. Entonces, ahora con la persona con el sujeto de primera persona, por ejemplo, you. You watched, viste una película. Acá podemos agregar, como bien les decía, una acción que pasó antes. Digamos, tú viste una película la semana pasada. Tú viste una película la semana pasada. En el caso de la estructura negativa, iría sujeto más el auxiliar did. Este es el pasado del auxiliar do. Did, do. Sujeto más did. Se va a utilizar siempre el do para el simple past porque el verbo es el verbo hacer. Entonces, como bien les dije, es una acción que se hizo hace algún tiempo, por eso es necesario. Sujeto más did. En este caso va a ir el verbo en infinitivo
Infinitive más el complemento. Por ejemplo, con estos mismos, she did, como es negativa, did not, más formal, o si quieren abreviarla, didn't. She didn't play. Ella no planeó el viaje a Nueva York. Ahora, con you. Tú no viste una película hace una semana. Ahora voy a explicarles la estructura en la forma interrogativa. Esto va a ir con el auxiliar do impas, o sea, did, luego el sujeto más verb in infinitive más el complemento. Con estas mismas. Entonces, acá ya en la forma interrogativa aquí te vas a preguntar, ¿estuvo ella planeando un viaje a Nueva York? Entonces, ¿cómo sería? Did she plan to New York? Did she plan a journey to New York? Entonces, acá, did she plan a journey to New York? ¿Estuvo ella planeando un viaje a Nueva York? Bueno, en su respuesta, en su efecto va a ser, bueno, en su efecto, did New York. Ah, se me olvidaba el signo de interrogación, muy importante. ¿Estuvo ella planeando un viaje a Nueva York? Entonces, puedo decir sí, estuvo ella o no. Sería yes, she did, ella lo hizo, para respuesta corta, o si ella, she claimed, sería en la forma afirmativa, journey to New York, o no, she didn't, o did not. Bueno, debemos tener en cuenta los verbos, sus reglas. Voy a hacer un pequeño ejemplo con un verbo irregular, ya que hice un ejemplo con los verbos regulares. Por ejemplo, el verbo comprar, buy. El pasado es bought. Por ejemplo, yo estuve comprando zanahorias en el supermercado. I bought carrots in the supermarket. Yo compré zanahorias en el supermercado. Ya la forma negativa interrogativa sería lo que les acabo de explicar. I didn't buy carrots in the supermarket. O did I buy carrots in the supermarket? Bueno, con eso concluimos y muchas gracias.